Sí, yo lo que había traído hoy, aunque esto pasó el 22 de enero, pero para los pensionistas y para la gente, digamos, Sí. que está pendiente de las ayudas sociales, de estas cosas, pues es muy importante. La gente recordará que el 22 de enero se presentaban a votación tres reales decretos leyes que tenían que ver pues, con el gasto social y con otras muchas cosas, y solo se ha llegado a hablar de uno. Entonces, los tres son muy importantes, los tres eran muy importantes y los tres tienen su repercusión. Entonces, quería hacer como una enumeración y qué ha pasado. El primero, el que... Tenim les imatges, Ildefonso, vols Sí, que les sí, anem sí, veient? sí, Marc, sí, a veure sí. si podem anar Podéis veient poner els documents que ha adjuntat ahí, ja està. Bueno, es esto, no se va a leer muy bien porque es eso, pero el primero es el que salió rechazado, o sea, no se aprobó el Real Decreto y no pudo entrar en vigor en ese momento con los votos del PP, Vox y Junts. Es el que tenía lo de las pensiones, lo de las ayudas a los desahucios, lo del ingreso mínimo vital, todo esto que tenía que subir, que se tenía que incrementar. Y dentro de ese paquete, entre otras cosas, digamos, ya mucho más menores, pues habían dos medidas, en el que uno era la restitución del palacete este, de un edificio que hay en París al PNV, y otro era la paralización de los desahucios para personas vulnerables. Con esto fue la excusa para que estos tres partidos dijeran que no. Entonces, votaron que no y se puso más o menos en peligro ese incremento de las pensiones, ese incremento de la ayuda mínima vital, etcétera, etcétera. Digo más o menos porque en el fondo la sociedad y yo creo que ellos mismos pensaban que esto al final se iba a aprobar, como efectivamente se aprobó después. Curiosamente, a los 10 días se presentan los mismos proyectos, los mismos, exactamente igual, de la subida de pensiones, etcétera, etcétera, y estas dos cosas que habían servido de excusa para votar que no, y votan que sí. Entonces yo hago un llamamiento, decir que con las pensiones y con las medidas sociales que no se juegue, que no empleen tacticismos políticos, de yo hago esto para fastidiar a aquel, yo hago esto para que se retrate este, que no jueguen con eso, porque somos muchas personas. Se juegan muchas veces cantidades que son imprescindibles para determinada gente, y que no jueguen con esto. Pero la gente tiene que saber exactamente lo que pasó. El segundo, no sé si saldrá ahora aquí, tiene que ver con lo que hay ahora ahí en pantalla. Val, Marc, ahora sí podem parar un segonet Exacto, parar en el anterior, a ver si puede ser. Ai, parem un segonet. El segundo tenía que ver con el establecimiento que existía de un impuesto por beneficios especiales, por beneficios extraordinarios a las energéticas. El impuesto era del 1,2%. Bueno, pues este se votó a favor con todas las derechas, con el PP, con Vox, con Junts y ya lo diré yo, con el PNV, con Coalición Canaria, con Unión del Pueblo Navarro. Polos votaron a favor de que se quitara este impuesto, en un contexto, por ponerlo en contexto, en una situación en la que se está pidiendo que se aumente el gasto en gasto militar. O sea, yo quito este impuesto y pido que se amplíe el gasto militar, en lo que están de acuerdo el PP, el PSOE, tal. Entonces, por favor, un poco de seriedad. En este tipo de cosas sí que se pusieron de acuerdo. Y el tercero, que tiene que ver con el siguiente, a ver si sale. Ahí está. Había otra reforma, ya va la cuarta, en la que de hecho se quiere que la gente se jubile más tarde. Entonces, en esto lo sacó el gobierno con el PP, también Sumar, es decir, todos los que formaban parte del gobierno, y que yo sepa, solo votaron en contra el Bloque Nacionalista Gallego, que es un voto, Podemos, que son 4 o 5, y Vox. Vox vota siempre en contra de todo lo que el gobierno presenta. Y yo creo que fuera cual fuera el gobierno, ellos votarían siempre en contra.
Nosotros como COISPE estamos en desacuerdo con esto, no porque querramos, porque realmente quien quiera esto será voluntario, pero es una medida, todo esto de las jubilaciones demoradas, activas, flexibles, todo esto que está saliendo ahora, lo que busca en realidad es que la gente trabaje más años. ¿Por qué? Y lo quiero explicar muy brevemente. Las personas podrán, cuando lleguen a los 65, a los 67, cuando les toque, decir, pues yo quiero seguir un año, o 2, o 3, o 4, trabajando más y no cobro la pensión, sigo trabajando, sigo ingresando ese dinero y cuando llegue, pues por cada año van a pagarme un 4% más de lo que me quedaba con la pensión. Pensemos qué tipo de persona va a hacer esto. ¿Qué tipo es la población diana? La población diana es gente que tiene oficios no penosos, que le permite seguir trabajando, con altos sueldos, porque tienen asegurada ya una buena pensión, y estos van a verse favorecidos por este tipo de actuaciones. Pero ¿quién se va a ver muy obligado a trabajar también? A continuar trabajando. Pues, por ejemplo, personas, sobre todo mujeres, personas relativamente vulnerables que tienen un sueldo de 1.000, 1.100 euros, el sueldo mínimo poco más, que saben que si se jubilan van a pasar al complemento a mínimos, a 800 euros, que a lo mejor tienen 13 años cotizados y les faltan 2 para que no se queden contributiva, con oficios que estos sí que serán penosos, y estos por la vía de los hechos se les conmina a trabajar, no digo que se les obligue, pero se les fuerza a trabajar más años. Luego esto es una medida que va en contra de lo que yo creo que debía ser la normalidad. En vez de alargar la edad de jubilación, lo que tendríamos que ver es intentar adelantarla lo más pronto posible, o sea, que te pudieras jubilar lo más pronto posible para que, ya que has estado 40 años trabajando, 35, 37, que tengas pues 14, 15 años, 16, de poder disfrutar de una pensión que fuera digna. Si la pensión mínima fuera digna, y como digna tendría que ser mínimamente el salario mínimo interprofesional, pues estas personas que ahora ganan 1.100, 1.200, 1.300 y que pasarían a cobrar 1.180, pues igual sí que aceptaban esto, pero mientras no. Entonces creemos que es una medida que es puramente economicista, tengo que decir, para que la gente sepa también las cuentas un poco como son. Con estas medidas la seguridad social no pierde dinero, porque claro, lo que dejas de cobrar unos años, luego te pagan un poco más, es decir, que está más o menos compensado. Pero es un criterio puramente economicista y no es un criterio laboralista. Y con estas medidas se impide también renovar rápidamente por la base, es decir, si tú haces que la gente esté más años trabajando, pues menos gente nueva del mercado laboral se puede incorporar. Tiene que ver con el tema de la compensación a los pensionistas que en su día, hasta los años 90, hasta los años, no, eran los años 60 y 70, hasta el 79, pagaban al mismo tiempo, cotizaban a lo que ya era la seguridad social, un poco como la conocemos hoy, y aún se mantenían las mutualidades, ¿no? Entonces pagaban los dos, hubo una sentencia, yo creo que muchos pensionistas que me están oyendo sabrán esto a lo que me refiero. Hubo una sentencia judicial que dijo que esto era pagar 2 veces y que no habían podido en su día descontarse como renta del trabajo lo que habían cotizado a las mutuas, y que ahora y que se lo tenían que devolver porque era doble tributación. Entonces la agencia tributaria, para cumplir esta sentencia, acordó hacerlo de una manera que se hacía hasta el 22 de diciembre del año pasado. Es decir, tú reclamabas esto de los 4 últimos años vencidos, y si una vez te hacían la nueva liquidación, pues te salía algo que no te habían devuelto antes, o a pagar menos de lo que habías pagado, pues te lo compensaban de los 4 últimos ejercicios. ¿Qué ha hecho el gobierno en este caso? Es decir, la administración, pues de entrada va a impedir que se pueda resolver de golpe los 4 últimos años, y ahora lo ha parcelado esto para que se pida, porque esto fue el año 23, era para el año 19, 20, 21 y 22. Ahora obligará a los próximos 4 años a pedir un año
antes, o sea, en el año 25 se va a pedir el 19, en el año 26 el 20, en el año 27 así, haciendo esta especie de salto. Eso es una cosa, y yo creo que ahí eso lo están haciendo mal, pero bien. El otro tema, el que me interesa aquí. Rápido, Alfonso. Rápido. ¿Qué pasa con la gente que pagó en su momento y que ahora tiene una pensión tan miserable, por decirlo así, o tan mínima, que no le retienen nada a cuenta del IRPF? Pues que no recuperan nada. Habiendo pagado lo mismo que otras personas, que porque ahora tienen una pensión alta, sí que recuperan parte de eso. Desde nuestro punto de vista, esto atenta al principio de igualdad constitucional, que es el artículo 14. Y en estas estamos, es decir, COESPE va a pelear todo lo que pueda para que de alguna manera, mediante una indemnización, una compensación, en fin, que se aclare la agencia tributaria, que las personas que pagaron en su día mutuas y que no se lo descontaron, que son millones de personas, son millones de pensionistas, puedan acceder a esta compensación. Hemos presentado una carta al Defensor del Pueblo, estamos hablando con abogados, tenemos una campaña de recogida de firmas y esto es una cuestión de que se tiene que ganar porque es por justicia social, es por justicia con los pensionistas.